Hola, bienvenidos a la segunda clase de socialización de pruebas nacionales con su profesor de historia, Marcos Marte. Continuando con la socialización y recordándole que estamos analizando este folletico. Continuamos de una vez. La historia política del siglo XX en la República Dominicana se caracterizó por los periodos de intervenciones extranjeras y los gobiernos dictatoriales, entre otros. Entonces, este ítem nos habla de que debemos, entonces la pregunta cuál sería, ¿cuál de estos ordenado cronológicamente? O sea, hay que ordenarlo cronológicamente según los acontecimientos. Y para eso debe manejar cierta destreza de los gobiernos anteriores que hemos vivido. Es decir, cronológicamente viene siendo, tú lees los hechos históricos, por ejemplo, entre la intervención, por ejemplo, tenemos aquí la dictadura de Trujillo, la segunda intervención de Estados Unidos, el gobierno de Joaquín Balaguer y la primera intervención de los Estados Unidos. Tiene que conocer lo que es parte de la historia y en qué momento histórico se desarrollaron cada uno de esos eventos para poder entonces poder organizar más debajo y saber cuál es la respuesta. Vamos por partes. La primera, la dictadura de Trujillo, es de 1930 a 1961. La segunda intervención norteamericana fue en el 1965, en abril. El gobierno de Joaquín Balaguer, en este caso me imagino que está hablando del primer gobierno, fue desde 1966 a 1978. Y la primera intervención y la segunda intervención de Estados Unidos fue en 1916 a 1924. Partiendo de ahí entonces, yo voy a hacer un cronograma de cómo se dieron los hechos. Entonces, va intercalando, ¿verdad? Vamos a ver. Me dice, ¿qué fue primero? Primero fue la primera, la primera intervención de los Estados Unidos. Entonces, me quiere decir que hay dos. Recuerdan que yo les mencionaba en el análisis anterior, el curso anterior, le decía que siempre te ponen dos preguntas que se parecen. Y si tú notas, si la primera intervención norteamericana fue primero y está el número 4, tú vas a encontrar dos respuestas, la A y la B con la número 4. Pero es un paso a la B. Por eso hay que analizar mucho en la respuesta, o sea, la pregunta siempre está en la respuesta. Continuamos. Entonces, ¿qué sería segundo entonces por la intervención norteamericana? Entonces, sería la dictadura de Trujillo, que fue en 1930, 1961. ¿Lo ven? Entonces sería la 1. Mírenlo aquí, la 1. Pero si tú vas a la A, también encuentras con la 1, pero no está desorganizada esa parte. Entonces, el segundo hecho fue la segunda intervención de Estados Unidos, que fue en abril de 1965. Entonces sería la número 2. Entonces tenemos 4, 1 y 2. Quiere decir que la B, porque la número 3, el gobierno de Joaquín Balaguer, que fue de 1966 a 1978. Entonces la respuesta es la B. Continuamos. Dice así, en la capital de un país latinoamericano, el gobierno hizo una convocatoria laboral que explícitamente excluía a las personas con estudios universitarios. Para algunos, esta propuesta violaba el principio de igualdad establecido en la Constitución. Para otros, era una estrategia de discriminación positiva, pues el espíritu de requisito era brindar oportunidades de empleo a jóvenes que no han tenido la capacidad que en otro tipo de convocatorio estaría en desventaja. El gobierno asegura que era igual de discriminación exigir el mínimo nivel educativo, teniendo en cuenta que el 48% de la población mayor de 15 años abandona la secundaria y conforma la mayoría
de los desempleados del país. Viene la pregunta. ¿A quién favorece esta convocatoria? A. A los ciudadanos que tienen estudio universitario. B. A los ciudadanos que no han completado sus estudios. C. A las identidades empleadoras de las ganadores de la convocatoria. Y D. A los centros educativos que no ofrecen programas de estudio universitario. Mire, si ustedes analizan, ¿verdad que sí? Cuando, como le comentaba, siempre que tomas su tiempo y leerlo una y otras veces, porque se trata de interpretar y de analizarlo. Tienen que analizar el contexto. O sea, la pregunta, tienen que leer el texto, ese texto que te dan para poderlo analizar, tienen que leerlo varias veces. Y recuerden que en la parte que yo les decía, siempre está al principio de la pregunta o está al final. El medio siempre se utiliza para enredarte. Entonces, la respuesta sería a los ciudadanos que no tienen estudio universitario. Era realmente esa convocatoria laboral, que a los ciudadanos que tienen un estudio universitario. Continuamos. Considerando el siguiente fragmento, dice así: el 7 de febrero fue puesto en libertad Minerva, tras permanecer encerrada en una cárcel. El 18 de marzo fue encarcelada nuevamente, pero esta vez junto a su hermana Teresa. Tras la visita de las organizaciones de los Estados Americanos, OEA, ambos recobraron su libertad. Sus esposos, que estaban encarcelados, fueron trasladados a la prisión de Puerto Plata el 25 de noviembre. Viajaron hacia Puerto Plata para visitar a su esposo, viaje en el cual nunca llegaron a su destino. En esta parte, ¿verdad que sí, literaria? La pregunta sería, ¿cuál es el contexto político de esta fuente? Entonces, ¿en qué contexto político e histórico, diría yo, se desarrolló, esta fuente? Lo que quiero decir, tienes que saber adaptarte, ir a la época y el contexto donde se desarrolló. Quién era el presidente, todas esas cosas, para poder contestar estas preguntas. Entonces tenemos las respuestas. 1. La lucha política de la Revolución de Abril. B. La ocupación militar estadounidense de 1965. C. El gobierno de Juan Bosch y la Constitución de 1963. En el contexto que se dio, ¿verdad que sí? Fue por mandato de Trujillo, que mandó a John Abe a realizar ese asesinato, fue el asesinato, en las cuales fueron hasta Rufino, su chofer, fue asesinado, y fue de manera sangrienta y violenta. Fueron matadas a palos, para que me entiendan el contexto. Entonces, partiendo de ahí, fue el dictador Trujillo que mandó a asesinar a las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1965. Entonces, la respuesta sería que es la de la dictadura de Trujillo. Como ustedes ven, vamos paso a paso, de la número 14, de folleto número 1 que estamos analizando. Y dice así: en un país devastado por las guerras civiles, las partes en conflicto lograron un acuerdo para poner fin a las confrontaciones. El ejército rebelde propone que se convoque a una asamblea constituyente para que se apruebe mediante voto popular una nueva constitución en la que quiere incluir el acuerdo logrado. El gobierno está de acuerdo con que la gente vote para aprobar la constitución, pero considera que la nueva constitución implicaría iniciar nuevamente los diálogos. Dado estos puntos de vista, se puede afirmar que A.
El gobierno no quiere que el pueblo participe en la aprobación de los acuerdos, pero el ejército rebelde sí. B. El ejército rebelde y el gobierno está de acuerdo con que el pueblo debe aprobar los acuerdos, pero difiere de cómo hacerlo. C. El ejército rebelde quiere ignorar todas las acuerdos e iniciar nuevamente el diálogo para construir una nueva constitución. Y D. El gobierno y el ejército rebelde no está de acuerdo con que el pueblo participe en la aprobación de los acuerdos. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Por ejemplo, la D. El gobierno y el ejército rebelde no están de acuerdo. Cuando tú lees el texto al principio, dicen que sí. Dicen que se pusieron de acuerdo para poner fin al enfrentamiento. O sea, que esa no es. El ejército rebelde quiere ignorar todos los acuerdos e iniciar tampoco. Cuando empieza a leer el segundo párrafo, te habla sobre que sí, que está de acuerdo con que el pueblo vote. Y B. El ejército rebelde y el gobierno están de acuerdo con que el pueblo debe aprobar los acuerdos, pero difiere de cómo hacerlo. Esa es la respuesta, la B. Continuamos. Vamos para la 15. La 15 dice así. Dice, en un artículo de una revista, un economista se propone atacar el proteccionismo y defender el libre cambio, ilustrado su punto a partir de una consideración sobre el sector educativo. La educación estatal en una forma actual se vuelve cada vez más obsoleta. Esto ha sido un gran obstáculo para el desarrollo del capital humano en América Latina. Como cualquier otro sector de la economía, la educación puede ser mejorada a través de las competencias. En un libre mercado, la educación y los padres y los alumnos, que son nuestros clientes, y ellos tienen el dinero y los medios para escoger en lugar de aceptar que el gobierno imponga. Esto es solo un caso más que muestra que en América Latina debe enfrentar muchos desafíos en un cambio hacia el desarrollo para desprenderse de las cadenas de la pobreza. Deben seguir políticas de libre mercado seguir con las mismas recetas proteccionistas que solo garantiza la mediocridad perpetua. En el texto anterior es una fuente apropiada para estudiar el funcionamiento del sistema educativo en América Latina. Vamos a ver las respuestas. A. No, porque el objetivo del autor no es estudiar los sistemas educativos latinoamericanos, sino para apropiar un ejemplo para defender su postura a favor del libre cambio. Seguimos. B. Sí, porque él presenta argumentos que demuestren que la apertura del sector educativo latinoamericano a las inversiones privadas dinamiza el desarrollo del capital humano. C. No, porque el autor enfatiza el contexto actual del sector educativo en América Latina, señalando algunos de los inconvenientes que trae el monopolio estatal sobre el mismo. Y D. Sí, porque el autor tiene en cuenta el contexto global de la región latinoamericana y no se centra en casos específicos y puntuales que podrían desviar su mirada conjunta. Mire, como les decía anteriormente, cuando una pregunta es de lógica, siempre está al principio o al final. El medio es para embuscarte, o sea, para enredarte, para que no te puedas interpretar. Entonces, por eso siempre sugiero que lean cuidadosamente, paulatinamente, y para que puedan interpretar. Recuerden que son pruebas por competencias, no son pruebas por contenido. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si ustedes leen al principio, cuando dice, en el artículo de una revista, un economista se propone
atacar el proteccionismo y defender ¿qué? El libre mercado. Entonces, miren, la respuesta para es la número A, que dice, no, porque el objetivo del autor no es estudiar los sistemas educativos latinoamericanos, no es ese. Lean al principio que lo dice, textualmente, sino para proporcionar un ejemplo cómo defender su postura a favor de qué, del libre cambio. Eso es lo que defiende. Esa es la número A. Continuamos. La siguiente. Una enfermedad contagiosa que podía causar la muerte se propaga rápidamente entre la población. El gobierno decreta un estado de emergencia a nivel nacional con el fin de contar con todos los trabajadores de hospitales del país para atender esta crisis. La pregunta dice, ¿qué derecho se está garantizando en esta situación? A. Derecho a la integridad psicológica, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo. Recuerde que una enfermedad que es algo particular, no algo general. Algo particular. ¿A quién se van a atender? A quienes se contagia esta enfermedad. Entonces partimos entonces de lo general a lo particular. Entonces es derecho a la salud. Es un derecho. Derecho a la seguridad social no cabe ahí. No cabe porque a través de una. Continuamos. Número 17. Dice así. De las siguientes opciones, donde se menciona eventos históricos. Reitero. De las siguientes opciones, donde se mencionan eventos históricos. O sea, ¿cuál de estos ordenado cronológicamente? Recuerden la primera que hicimos de esta clase, segunda clase, donde establece y dice que debe organizar cronológicamente según los hechos. Por eso hay que manejar algunas fechas, conocer la historia dominicana a profundidad para saber en qué época histórica se desarrollaron cada uno de esos y poder interpretar y organizarlo cronológicamente según el momento histórico donde se desarrolló. Vamos a ver entonces. Dice A. La dictadura de Trujillo, el asesinato de Samana Mirabal, el gobierno de los 12 años, el gobierno de Antonio Guzmán Fernández. B. El asesinato de la Semana Mirabal, la dictadura de Trujillo, el gobierno de Antonio Guzmán Fernández y los 12 años de Balaguer. C. El gobierno de los 12 años, el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, la dictadura de Trujillo, el asesinato de la Semana Mirabal. D. La dictadura de Trujillo, el gobierno de los 12 años, el asesinato de las hermanas Mirabal y el gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Vamos a analizar. Empezamos de abajo hacia arriba, con la D. Dice, la dictadura de Trujillo, vamos bien. Los 12 años de Balaguer, vamos bien. El asesinato de Samara Mirabal. No. Si analizamos aquí, nos volamos un proceso. Si nos vamos un proceso, porque después de la dictadura de Trujillo fue el asesinato de la Semana de Mirabal. Y aquí dice la dictadura de Trujillo, los 12 años de Balaguer. No. Fue entonces un proceso. La B no es, definitivamente. Seguimos entonces la número C. El gobierno de 12 años, el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, la dictadura de Trujillo. Esa está inversa. Esa está inversa. Esa tampoco es la C. Vamos a ver la B. El asesinato de la Semana de Mirabal, la dictadura de Trujillo. No, está mal. Desde el principio está mal. Porque primero debe ir la dictadura de Trujillo, luego entonces el asesinato de la Semana de Mirabal. Entonces quiere decir que la A está organizada. Miren, la dictadura de Trujillo fue de 1930 a 1961. El asesinato de la Semana Mirabal fue en 1960, 25 de noviembre de 1960, o sea que vamos bien. El gobierno de 12 años fue después del asesinato de Trujillo, que fue en 1966 al 78. Y después de 78, entonces, al 82, Antonio Guzmán Fernández. Entonces ahí están completados. Quiere decir que la que está organizada cronológicamente. Continuamos entonces con la número 18.
Entonces, continuamos. Dice así, algunas actividades que defendían el medio ambiente han denunciado en medios de comunicación que la tala indiscriminada de bosque determina la comercialización de madera y el tráfico ilegal de animales está causando la disminución de la población de las cotorras en la Española, una especie propia de la isla. Ante la presión mediática, el gobierno ha aceptado por establecer un límite anual para el número de árboles que se puedan talar. Esta medida ha generado descontento entre los trabajadores de la industria de la madera. Ahí viene la pregunta entonces. Después tú lees el contexto, el texto, viene la pregunta y te dice, en esta situación, la protección de las especies entra en conflicto ¿con quién? ¿Con quién entra? Entonces te dice la A, el crecimiento económico del país, B, la voluntad política del gobierno, C, el cuidado del medio ambiente y D, la libertad de expresión de las actividades. Entonces, si en la única parte que vemos, por ejemplo, que habla sobre mermar lo que es la situación, o sea, mermar la situación económica, entonces quiere decir que que dice el crecimiento económico del país. Eso es lo que se llama un mal necesario, proteger el medio ambiente y las especies endémicas de nuestro país, como la cotorra. Continuamos con la 919. Dice así, Australia, donde el pasado mes de septiembre de 2019 está viviendo gravísima oleada de incendios que ha acabado ya con casi la vida de 28 personas en el país hasta el momento. Se ha quemado aproximadamente 10 millones de hectáreas, lo que equivale a la superficie similar al tamaño de Hungría. La temperatura máxima oscila entre 41 grados Celsius en todo el país y en algunas regiones superan el 45 grados Celsius. Desde octubre de 1919, California, en los Estados Unidos, está siendo afectada por los incendios forestales. El fuego se ha extendido rápidamente debido a los fuertes vientos de más 144 kilómetros por hora, lo que obliga a evacuar a casi 200.000 personas. Un factor que influye considerablemente en el desarrollo de los incendios son las altas temperaturas y la falta de humedad. ¿Recuerdan cuáles son? La falta de temperatura y la falta de humedad. La alta temperatura y la falta de humedad son los factores que hacen los incendios. De acuerdo a esto, de acuerdo con los anteriores fragmentos que leímos, tanto, ¿verdad que sí?, de Canadá como ¿cuál puede ser un factor que explique los incendios en estos dos lugares, tanto en Estados Unidos como en Canadá? Vamos a ver. Dice, la temperatura del clima en el planeta, las instalaciones de fábrica en América, el desarrollo de la industria de madera, el debilitamiento de la política medioambiental. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Verdad que sí? Siempre hay dos. Si ustedes notan, siempre hay dos que se parecen. Por ejemplo, si yo pudiera saber, o sea, las dos que se parecen son la A y la B, que dice la alteración de un clima, la alteración del clima en el planeta, y D, de debilitamiento de las políticas medioambientales. Para mí pueden ser una de esas dos. Pero la pregunta correcta es la A, lo que es la B. Perdón. La A. Perdón. La A. La alteración de un clima en el planeta. Al alterar el planeta, se calienta, entonces se producen esos cambios climáticos. ¿Por falta de qué? ¿Qué dice? Por falta de, aquí te lo dice, absorción por falta de alta temperatura y la falta de humedad. Míralo aquí. Esos son los motivos de los incendios. Las altas temperaturas
y la falta de humedad. Entonces, eso conlleva la alteración del clima en el planeta. Al cambiar, sucede eso. Ahí vamos para el número 20. Interesante. Síganme para más ítems de esta naturaleza. Está bueno el folleto. Bueno, al número 20 dice, en una ciudad ha aumentado la inseguridad. Por una parte, las autoridades responden que personas que han cometido actos delictivos son jóvenes que se han graduado de la escuela y no tienen una ocupación. Por otro lado, un observatorio sobre la educación afirma que el trabajo presupuestario asignado a las instituciones educativas superiores solo permite el 1 de cada 5 aspirantes a ingresar a un programa educativo. Por su parte, algunos políticos piden a la ciudadanía que denuncien todos los eventos de inseguridad que conozcan y algunas políticas solicitan mayor presencia de la policía para combatir la inseguridad. Miren qué interesante el fragmento. Y viene la pregunta, ¿qué factor incide en la configuración de esta problemática de inseguridad ciudadana? Bueno, tenemos entonces la ausencia de la policía en las calles para vigilar las zonas que frecuentan los jóvenes. B, la falta de oportunidades para que los jóvenes accedan a la universidad. C, la falta de interés de las autoridades para enfrentar la inseguridad. Y D, la ausencia de puestos de trabajo para los jóvenes que no terminaron las escuelas. Si empezamos arriba hacia abajo, es hasta mal. Porque ¿qué nos dice aquí en el fragmento? Por eso le decía, deben analizar los textos. Los textos está la respuesta. Analizarla, le dan más de una vez. Dedíquenle tiempo, que en las pruebas nacionales le dan su tiempo para eso. Si ustedes dicen, aquí dice textualmente, voy a entrar en línea. Dicen, son jóvenes que se han graduado de la escuela. Pues esa no es. Aquí dice que no han terminado la escuela. Definitivamente esa no es. Esto para que ustedes tengan una idea. Entonces, miren, para no redundar mucho, entonces tenemos que es la B, la falta de oportunidades para que los jóvenes accedan a la universidad. Esa es. Porque nos dicen que del 1, de cada una persona, de cada persona que aplican, de cada 5, una le dan entonces la oportunidad de entrar a la universidad. De cada 5, una. Y cuando tú hablas, entonces te involucras. Por eso le decía que la palabra, esas literaturas que le ponen a ustedes de lógica, o está al principio o al final, y en el medio para enredarte. Entonces te habla de seguridad ciudadana, te involucra. Entonces tienes que saber interpretar y analizar el texto que te den. Les reitero una y mil veces. Traten siempre de leer cuidadosamente, tómense su tiempo, llévense su poquito de agua para que, ¿verdad?, se relajen, vayan cómodos a tomar. Así esta es la segunda entrega de tu clase de ítems en pruebas nacionales, recordándote que esos ítems fueron aplicados el año pasado, son de primera mano, por eso es tan importante y por eso me he dedicado a explicárselo, a tratar de llevárselo hasta su hogar a través del canal de YouTube. Así que sígueme, inscríbete si no te has inscrito y espera mucho más contenido a lo largo de esta semana. Pasen bonito día y ya tú sabes, no se te olvide compartir, seguirme para seguir creciendo y que la educación avance.